Continuemos. Así es. Ahora sí, ya estamos en comunicación, Mabel, amigos de RPP, con el analista político Óscar Díaz, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Óscar, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Mabel y Carlos, encantado. Bueno, se viene entonces esta sesión plenaria, continúa la sesión plenaria. ¿Cómo analiza el correlato de fuerzas en el Congreso después de estos últimos hechos ocurridos, en el caso de Barranzuela, la situación del ministro de Transportes, mensajes de determinados titulares de carteras? ¿Cree usted, sinceramente, que el gabinete va a obtener el voto de confianza del Congreso? Mira, días anteriores lo tenía mucho más claro, ¿no? Pero la verdad es que el gobierno se dispara a los pies permanentemente. Realmente este es un gobierno que no necesita oposición, él es su oposición. A lo que has dicho, habría que agregar que el fin de semana pasado hemos visto cómo se quemaron instalaciones de una empresa minera en Ayacucho, cómo se detuvieron las actividades de la empresa minera más importante del Perú y una de las más grandes del mundo, que es Antamina, cómo se tomó un pozo de petróleo de Petroperú, se atentaron contra instalaciones agropecuarias y finalmente se tomaron carreteras en defensa de los cocaleros. Y el ministro de Energía y Minas, perdón, Óscar, el ministro de Energía y Minas responsabilizando de todas las empresas mineras. Sospechando de vacancias, ¿no? En el caso de Aníbal Torres. En el caso de Aníbal Torres, que querían vacar al presidente de la República, los empresarios de la mina. Exacto. Y ayer vemos todos con estupor e indignación, creo, cómo el ministro de Transportes y Comunicaciones le quiere disparar a dos entes que son fundamentales para la formalización del transporte en el Perú, que es Sutran y ahora la ATU. Lo más gracioso, Mabel y Carlos, es que está hablando de reformar la ATU, pero si la ATU se acaba de formar, ¿qué va a reformar? Ni que tuviese 30 años, está constituyéndose, es como reformar a un niño que está empezando a gatear. Realmente es muy preocupante, muy preocupante. Yo tengo la mejor opinión sobre la primera ministra, creo que ha sido una buena elección del presidente, pero realmente no la ayudan nada con todo lo que está pasando. A ver, pero Óscar, ¿realmente estamos hablando de un gobierno errático que se dispara a los pies? ¿O es que simplemente están siguiendo el plan que se habían propuesto desde un inicio? Porque este tema, por ejemplo, de los transportistas no es un asunto nuevo. Ya se ha hablado con anterioridad. Entonces, ahí está el camino trazado. Es igual que lo de la Asamblea Constituyente, ¿no? No se toca el tema, pero es un plan trazado, ¿no? Entonces, cosas que al centro derecha le pueden parecer jalado de los pelos y como erráticos, ¿no? Como a ver a dónde va. Quizá, no sé si estoy pecando de especular demasiado, pero quizá el gobierno sí la tiene clara en ese sentido, en su posición respecto a las minas, por ejemplo, en su posición respecto a las empresas privadas, pero maneja también un discurso para calmar las aguas. ¿No cabe esa posibilidad? Sí, efectivamente, así como te he escuchado varias veces, y es una preocupación, digamos, lógica, existen las dos teorías, ¿no? La de, la incapacidad total y la de un plan en realidad ahí en marcha. Yo voy más por el tema de la incapacidad, porque si uno lee la historia del presidente Castillo, encuentra que es un hombre que lo máximo que ha hecho en su vida ha sido ser director sindical o jefe de sindicatos. No ha sido ni siquiera alcalde de un poblado menor o poblado mayor. No tiene ninguna experiencia en gestión. Por otro lado, repito, para que nos ubiquemos, es el primer presidente desde 1980 que llega a la presidencia sin partido propio y sin parlamentarios propios. Tan no son propios que ya hemos visto cómo su partido, en teoría, el que lo cobijó Perú Libre, se ha dividido en dos y él ahora ya no tiene 33 parlamentarios en teoría, sino ahora tiene 20 de 130, con 20 de 130 parlamentarios, que le van a dar pues la delegación de facultades para cambiar los tributos al señor Franque, y Dios mío, no pueden con esos 20 votos ni crear la ley del higo o de la uva. No hay, es una fragilidad tremenda, Mabel. Entonces, lo que estás viendo, lo que estamos viendo, yo tengo esa convicción y por la información con la que cuento de adentro, es que todos jalan para su lado, es un caos total el gobierno. Realmente se van a cumplir 100 años, no de gobierno, 100 años de desgobierno. Parecido en Popular, yo creo que perfectamente quedaría un titular
que diría estamos hasta el 100 jugando con los 100 días, ¿no? Óscar, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir nosotros con nuestros anunciantes y seguimos conversando con usted, por favor. Claro que sí. Volvemos a la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Mabel Huertas y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de acompañarlos hoy. Estamos conversando con el analista político Óscar Díaz, analizando toda esta coyuntura política y el posible voto de confianza en el Congreso al gabinete. Pero Óscar, hay un dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. Hay quienes mantienen la teoría, ¿no? La hipótesis de que en realidad lo que pretende el gobierno es la disolución del Congreso y que el día de hoy se ponen una serie de trabas a la Premier para que no se le dé la confianza y así el Congreso ya gaste una de sus dos balas, como se dice, ¿no? Y hablo aquí del sentido de oportunidad. Estamos a horas nada más de la presentación del gabinete y, bueno, surge el tema del ministro de Transportes, surge este tema de las Fuerzas Armadas en las calles, que ha generado gran polémica. ¿No cree usted que por ahí va de repente la disposición o el plan, disolución del Congreso? Claro. Si, digamos, tomamos conciencia de que tenemos un presidente que ya va a cumplir 100 días y no ha dado una sola entrevista a un medio imparcial, como RPP, por ejemplo, que no podría nadie de acusar de antigobernista o ultraderechista. Si tenemos en cuenta que el presidente ha dado apenas 2 o 3 mensajes cortísimos, ¿no es cierto?, donde no explica nada. Un presidente que no ha dado una sola conferencia de prensa, escuchando y respondiendo a las preguntas de la prensa, que representa, como ustedes bien decían ayer, no a los medios, sino al país. Bueno, entendemos los rumores y las sospechas y lo que hace un rato decía Mabel y lo que acabas de plantear tú. Entonces, no hay ninguna certeza, lo que hay es mucha incertidumbre. Ahora, sin embargo, mi opinión, Carlos, es que no existe tal cosa. Yo no veo en el gobierno una estructura tal que tuviesen un plan, ¿no es cierto?, muy bien establecido para, oye, le hacemos que no den el voto de confianza, entonces así obligamos el segundo, disolvemos. No hay ese plan, no hay plan. ¿Crees que no hay la capacidad, no hay un cerebro ahí que esté calculando los pasos, sino más bien está todo desarticulado? Pero a ver, vayamos más allá, ¿no? Porque, a ver, las crisis no solamente es en el Ejecutivo, vemos lo que está sucediendo en la ATU, en Sutran, y ahora vemos cambios en el Ejército, ¿no? El comandante general de las Fuerzas Armadas ha sido retirado de su cargo y se ha colocado a otro luego de 3 meses, solo 3 meses. ¿Qué está pasando? Bueno, yo me ratifico. Me parece que cada uno jala para su lado, no hay un cuerpo, no hay una guía. Ha llegado a subirse esta combi en la que se ha convertido este gobierno como chofer la primera ministra, pero la verdad ya no sabe quiénes están a su lado y quiénes están caminando, digamos, yendo con ella en esta combi. Entonces lo que vemos es eso. Ahora, esto es terrible porque tan dañino como la corrupción es esta desorganización. O sea, estos 100 días son de terror. Y yo creo que yo soy de los que discrepa con el escenario de la vacancia en el sentido de que no veo cómo podría darse el tema de la vacancia, porque no es argumento para la vacancia que un presidente no sepa elegir gabinetes, ministros, directores. Pero el concepto, Oscar, el concepto sí, de incapacidad moral es tan difuso, podría es tan subjetivo que ¿no? Sí. Fácilmente acomoda. Pero es que claro, todo es posible, se puede jalar al extremo, incluso en el caso de Vizcarra se jaló al extremo, pero lo que yo creo es que si sigue este desgobierno, este despelote, esta incapacidad, lo que yo veo más cercano todavía es a un presidente que tendría contra la pared que renunciar como lo hizo Fujimori, renunciar como lo hizo PPK, renunciar como lo hizo Manuel Merino al ver la revuelta en las calles durante una semana. Y también recordemos que ha pasado con Alfonsín y de la Rúa en Argentina, ha pasado con Sánchez de Lozada y Siles Suazo en Bolivia. O sea, esto no es algo nuevo. Y si seguimos viendo este desgobierno, esta desorganización, yo creo que nos vamos a ese escenario y a nuevas elecciones. Esto lo digo con mucha pena, no es que yo quiera. Es interesante porque ya no estamos discutiendo si es un gobierno de izquierda, de derecha o de centro. Estamos discutiendo si es un gobierno organizado y articulado o no, ¿no? Y es lo último lo que está pasando, claro.
Tremendo. Y respecto a lo de Venezuela, cuando se hablaba, para redondear lo que hace un momento comenté, Mabel, efectivamente no es que yo crea que todos son unos angelitos en el gobierno, pero para tener un Venezuela se necesita un Hugo Chávez, ¿no es cierto? Para tener un Bolivia se necesita un Evo Morales, y para tener una Cuba se necesitaba un Castro, y aquí no tenemos nada de eso ni lejanamente, ¿no? Oscar, una pregunta muy concreta, por favor, y en esta etapa, en estos 100 días, ¿cuál es su análisis de la gestión del Congreso de la República? Mira, el pueblo creo que ha dado su opinión, porque ese es otro tema. Hablamos mucho, obviamente, del Ejecutivo, pero ¿qué me dicen de este Parlamento? En la semana última, el fin de semana, el IEP habla de que el incremento del desprestigio y la desaprobación del Parlamento ha llegado al 71%. Esto es terrible. O sea, claro, el Perú ya no cree en nadie. Y, por supuesto, para redondear, no tenemos al Ejecutivo. Menciónenme, por favor, una ley de izquierda, ¿no? Una ley revolucionaria, pero realmente en beneficio del país que haya hecho este gobierno, cero. Y mencionemos una ley en beneficio de la población, una bien hecha, técnica, sesuda, bien pensada, hecha por el Parlamento, cero. Lo único que ha sido la cuestión de confianza. Claro, y lo más notorio, Carlos, es este fin de semana haber aprobado, entregado gallos y medianoche en Cajamarca, nada menos que la contrarreforma, disparándole a la única posibilidad de fortalecer los partidos y dejar que se conviertan en mafias como son hoy, y se conviertan en realidad en organizaciones que representen los intereses populares, sean de las posiciones de izquierda, de derecha o de centro. Estamos realmente en una situación, en una encrucijada muy difícil, mucho me temo. Muchas gracias, Oscar Díaz, analista político, aunque nos deja una sensación de desazón y de desesperanza un poco, sí, pero es la realidad, y la realidad hay que asumirla. Hay que asumirla como tal y hay que también ser conscientes de nuestros derechos ciudadanos. Nuestros derechos ciudadanos son exigir transparencia, rendición de cuentas. Por lo pronto, eso es lo que sí podemos hacer. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar, muy amable, muy buenos días.